Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela Montañez y antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Hoy les traigo una historia que ocurrió en Bolivia y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En el año 2017, en Bolivia, a pesar de que se cuenta con la Ley 348, que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la implementación efectiva de esta normativa sigue siendo un desafío. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Linet Salazar. Los hechos ocurrieron el 25 de agosto del año 2017, en su casa ubicada en el barrio Huaracal, Santa Cruz, y posteriormente encontrada ese mismo día. Linet Salazar Ruiz nació en octubre del año 1988 en Bolivia. Tenía 28 años de edad. Era hija de Linet Ruiz y Luis Salazar. Tenía 5 hermanos: Liliana, Lisette, Ana María del Rosario y los mellizos Melissa y Luis Jorge Salazar. Quienes la conocieron la describen como una mujer activa y llena de vida. Linet estudió ingeniería comercial en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y paralelamente, gracias a una beca, también estudió psicopedagogía en la Universidad Católica Boliviana. Además, había creado con sus hermanas el consultorio de psicopedagogía DAR, que más adelante se convirtió en una fundación y pasó a llamarse DAR de Corazón, para ayudar a niños y mujeres. En este centro trabajaba con 2 de sus hermanas menores, una también psicopedagoga y otra que estudiaba psicología. Linet también fue profesora de guitarra y flauta y aprendió violonchelo para tocar con la orquesta Hombres Nuevos. Estas solo eran algunas de sus facetas. Sus días estaban organizados para dar cátedra en 3 universidades, brindar consultorías a varias empresas y apoyar a fundaciones e instituciones. Linet se había casado con Cristian Aliendre Lafuente, de profesión ingeniero en sistemas, el 17 de diciembre del 2016 para formar una familia y triunfar en la vida. Eso era lo que ella pensaba. Según las investigaciones, se presume que en la noche del 25 de agosto, Linet y Cristian estaban en su casa ubicada en la calle Zacarías Cuéllar, en el barrio Huaracal, Santa Cruz, y que ambos tuvieron una discusión muy fuerte del cual se desconoce el motivo, pero se intuye que pudo haber sido por celos. La discusión se subió de tono y Cristian utilizó un objeto perteneciente a su padre, quien era militar, y causó un impacto fatal en el pecho de Linet. Luego la llevó al carro que se encontraba estacionado frente a su casa de marca Suzuki color gris, haciendo ver que la estaba auxiliando para llevarla al hospital, pero ya Linet estaba sin signos vitales. Cuando vecinos llamaron a la policía, en primera instancia, Cristian dijo que él había llegado a la casa y había encontrado a Linet tirada en el piso, y que en su afán de ayudarla la trasladó al carro. También, cuando lo interrogaron, dijo que su esposa pudo haberse desvivido ella misma o que pudo haber sido a causa de un asalto. Sin embargo, las pericias policiales descartaron ambas hipótesis, ya que no se habían robado nada de la casa y si ella misma se hubiese hecho daño, la lesión hubiese sido en otra parte del cuerpo y no en el pecho. Además que los familiares de Linet dijeron que ella no tenía ningún motivo para hacerse daño, ya que era una mujer exitosa y con muchos planes por delante. Debido a esto, Cristian fue arrestado, mientras continuaban con la investigación, pero todo apuntaba a que había sido él, quien siempre ha negado todo. Cristian estuvo en prisión preventiva, pero finalmente, 2 años después de los hechos, en diciembre del 2019, Cristian Aliendre Lafuente fue condenado a 30 años por el delito de feminicidio de Linet Salazar Ruiz. Actualmente prevé salir en libertad por medio de una acción de libertad, pero el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz rechazó esta acción, por lo que a la fecha está en prisión cumpliendo su sentencia. Los familiares de Linet claman justicia y exigen que Cristian no recupere su libertad, argumentando que representa un peligro para la sociedad.
La madre de Lynette, visiblemente afectada, comparte que días antes del trágico incidente, su hija les había expresado una felicidad desbordante. Prepárense, porque les tengo una sorpresa, les dijo Lynette con entusiasmo. Su actitud alegre y sus palabras generaron expectativas en su familia, quienes ahora especulan sobre lo que realmente quería comunicarles. La madre está convencida de que Lynette planeaba darles una noticia especial, su posible embarazo. Esta creencia se basa en mensajes que la joven habría compartido con sus amigas, en los cuales se menciona indicios que apuntaban a esta posibilidad. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de este hecho, lo que deja esta suposición en el ámbito de la incertidumbre. Este detalle añade una capa de dolor para la familia, pues no solo enfrentan la pérdida de una hija y hermana, sino también la posibilidad de que una nueva vida llena de promesas haya sido truncada. La madre concluye que esto solo refuerza su determinación de buscar justicia, no solo por Lynette, sino por lo que ella pudo haber querido construir en su futuro. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Lynette nos recuerda que la violencia de género no discrimina edad, nivel educativo ni logros personales. Es una problemática estructural que afecta a mujeres de todas las condiciones y como la de muchas otras víctimas no debe quedar en el olvido. Esto es un llamado a la sociedad para cuestionar los patrones de violencia y exigir justicia, pero sobre todo para trabajar en la prevención. Cada acción cuenta, desde educar en igualdad y respeto hasta garantizar la aplicación de las leyes existentes. La lucha contra el feminicidio no es solo tarea de las autoridades, es una responsabilidad compartida por todos. Nos vemos en un próximo videito amigos, gracias por elegir ver este video entre tantos. Ayúdame con un like y déjame tus opiniones sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.